México, 4 de diciembre de 2025. Hoy vamos a asomarnos a la maquinaria del Estado en 4 escalas muy distintas. Vamos a ver cómo las grandes decisiones que se toman en oficinas de la Ciudad de México terminan impactando desde la cartera de un soldado hasta la economía de un municipio entero. Primero tenemos una radiografía financiera de las Fuerzas Armadas a través de su banco, Banjército. Vamos a ver quién pide dinero, para qué lo usa y sobre todo quién batalla más para pagar. Después, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que traza una línea pero muy clara en una batalla de poder entre un municipio y la Federación sobre los recursos más valiosos del país, el petróleo y la electricidad. También una circular de la Secretaría Anticorrupción, corta, directa y que busca cerrar una de las puertas giratorias más comunes en los contratos públicos. Y finalmente, vamos a desmenuzar de verdad hasta el último centavo cómo se gastan los fondos para combatir la violencia de género en Chihuahua y Nuevo León. Aquí es donde la política pública se convierte pues en el sueldo de una psicóloga o en una obra de teatro comunitaria. Empecemos por Banjército, el Banco de las Fuerzas Armadas. Tenemos aquí su programa institucional 2025-2030, que es pues básicamente su plan de batalla para los próximos años. Y más allá de la misión y la visión, los datos que presentan son una ventana a la vida económica real del personal militar. Hay un número que salta a la vista de inmediato: el índice de morosidad, o sea, la gente que se atrasa en sus pagos. El personal de tropa, los rangos más bajos como soldados y cabos, tiene el índice más alto, de 1.88%. No parece mucho, pero es significativamente mayor que el de los oficiales. ¿Qué nos dice esto? Simplemente que ganan menos. Pues es la punta del iceberg de una realidad mucho más compleja. Claro que el sueldo bajo es el factor principal, ¿eh? Viven más al día, con el dinero justo, y cualquier imprevisto los puede meter en problemas serios. Claro. Pero fíjate que lo que me parece fascinante es que el propio programa del banco no se queda en el dato, sino que lo diagnostica, lo identifica como un área de oportunidad y propone como objetivo incrementar las campañas de educación financiera. O sea, el banco mismo lo reconoce. Exacto. El banco está reconociendo, no solo es que ganen poco, es que quizá no les estamos dando las herramientas para administrar ese poco que ganan. Es una autocrítica velada, pero muy, muy importante. Claro, porque si no, la solución sería simplemente no prestarles. Y aquí están planteando lo contrario: enseñarles a usar el crédito. Y esta diferencia se vuelve brutalmente clara cuando vemos para qué piden el dinero. La gráfica 3 es un retrato de dos mundos. Un soldado o un marinero usa el 98.8% de su crédito en consumo. El súper, una emergencia, quizá una moto. Pero si vemos a un general de división, casi el 60% de su crédito es hipotecario. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás viendo el mapa completo del ciclo de vida financiero de un militar. El soldado de tropa está en modo supervivencia, usando el crédito para resolver el día a día. Justo. El general, que ya tiene una estabilidad y una capacidad de pago consolidada durante décadas, bueno, él está pensando en patrimonio, en construir a largo plazo. Lo que esa gráfica nos muestra no son solo dos decisiones financieras, son dos momentos de vida completamente distintos. Y el banco, Banjército, tiene que servir a ambos. Tiene que ser la solución para la llanta ponchada del cabo y para la casa de retiro del general. Exacto. Ese es su gran reto. Entiendo el punto. Pero, ¿no podría argumentarse que, al dar tanto crédito al consumo a los rangos bajos, que son los que más batallan para pagar, el banco está, de alguna manera, fomentando un ciclo de deuda? Esa es la pregunta del millón y es un debate ético en toda la banca de consumo. Sin embargo, en este contexto, la alternativa podría ser peor. ¿Peor cómo? Si Banjército no les presta, estas personas no dejan de tener necesidades. Probablemente acudirían a prestamistas informales, casas de empeño con intereses altísimos o a los llamados agiotistas. Lo que el banco intenta, y por eso el énfasis en la educación financiera es clave, es mantenerlos dentro de un sistema regulado, con tasas de intereses controladas. Es un mal menor, si quieres verlo así, pero un mal menor que viene con un plan. ¿Tiene sentido? Ahora, hablemos de la brecha de género. El documento es muy transparente. Las mujeres son el 20% del personal de las Fuerzas Armadas. Pero cuando miramos los créditos para vivienda, que son los que construyen patrimonio, solo el 7.1% de los préstamos fueron para mujeres. La desproporción es evidente. Lo es, y refleja una inercia histórica.
La participación de las mujeres en rangos altos, que son los que suelen acceder a créditos hipotecarios, es todavía muy limitada. Claro, la pirámide. La estructura de la pirámide sigue siendo predominantemente masculina en la cima. Sin embargo, hay que ver el dato que el propio banco destaca como un logro, y es la velocidad del cambio. Entre 2023 y 2024, las cuentas bancarias de mujeres crecieron un 4.69%, mientras que las de los hombres solo un 3.01%. Ah, mira. O sea, el crecimiento de ellas es más acelerado. Mucho más. Es un cambio lento que va a tardar generaciones en reflejarse en los créditos hipotecarios, pero la tendencia es positiva. Se está cerrando la brecha en la base, en la inclusión financiera básica, y eso eventualmente debería escalar. Es un buen matiz ver la foto completa y no solo el dato aislado. Y un último punto de Banjército, la digitalización. Casi el 44% de los créditos se dieron por banca electrónica. Para una fuerza que está constantemente en movimiento, desplegada por todo el país, esto suena más a una necesidad que a una comodidad. Totalmente. Piensa en un marino embarcado por meses o en un soldado en un puesto de control en la sierra. No puede ir a una sucursal a llenar papeles. Imposible. La banca digital es lo que garantiza que tenga acceso a sus finanzas, que pueda mandar dinero a su familia o pedir un préstamo para una emergencia. Aquí la tecnología no es un adorno, es una herramienta fundamental para la operatividad y el bienestar de la tropa. ¿De acuerdo? Bueno, de la vida financiera de miles de soldados, pasamos a la historia de una sola empresa y una sola persona. Tenemos una circular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es un documento de una sola página, pero es de una contundencia absoluta. Es letal en su simplicidad. Le dice a todas las dependencias de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal: ustedes no pueden firmar ningún contrato ni aceptar ninguna propuesta de la empresa Equipos y Maquinaria Industrial de México, SADCB, ni del ciudadano Luis Ignacio Baños Robles. Y punto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no se detiene en la empresa. Especifica que la prohibición aplica al señor Baños Robles incluso si se presenta en nombre de otra compañía. Esto se siente como un movimiento distinto, más personal. Es que ese es el corazón del asunto. Este es un intento deliberado por cerrar uno de los huecos más viejos y conocidos en la lucha contra la corrupción. El de crear empresas nuevas. Justo lo que pasaba antes es que sancionaban a la empresa A, y a la semana siguiente, el mismo dueño, el señor Baños Robles, creaba la empresa D con su primo como prestanombres y seguía concursando en licitaciones. El juego del gato y el ratón. Que nunca terminaba. Al inhabilitar a la persona física, al individuo, en su capacidad de representar a cualquier empresa ante el gobierno, lo que están haciendo es volverlo radioactivo, comercialmente tóxico para el sistema de contrataciones públicas. Lo sacan del juego por completo. Ahora, la sanción dice que se mantiene hasta que se realice el pago de la multa. Esto significa que si pagan, mañana mismo pueden volver a contratar con el gobierno. No necesariamente. La inhabilitación tiene un plazo, pero el pago de la multa es una condición indispensable para que ese plazo empiece a correr o para que se levante la sanción. Lo que hace es añadir un incentivo económico muy poderoso. Ya no es solo espera que se acabe tu castigo. Ahora es, si quieres volver a jugar, primero tienes que pagar el daño que hiciste. Ah, claro. Convierte la sanción en una deuda activa y presiona a la empresa y al individuo a resarcir el daño económico, que al final es lo que más les duele. Es una vuelta de tuerca muy estratégica. Y hablando de reglas claras y contundentes, la Suprema Corte acaba de trazar una línea muy firme en una batalla de poder que llevaba tiempo cocinándose entre un municipio y la Federación. Sí, la controversia constitucional 13-2025 es un choque de trenes fascinante. Por un lado, tienes al municipio de Frontera, en Coahuila, un lugar con mucha industria. El municipio, en su ley de ingresos, decide que va a cobrar por licencias y permisos a las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos, como el gas shale, y a las que generan energía eléctrica. Parques eólicos, solares, Exacto. lo cual, a primera vista, suena lógico. Tienes una industria enorme operando en tu territorio, usando tus caminos, generando movimiento. Parece justo que el municipio reciba algo a cambio, ¿no? Ese es precisamente el argumento del municipio.
y tiene toda la lógica del mundo desde una perspectiva local. El problema es que choca de frente con la Constitución. El gobierno federal impugna esa ley diciendo, un momento, los artículos 25, 27 y 73 de la Constitución son clarísimos. Todo lo que tenga que ver con hidrocarburos y energía eléctrica es un área estratégica de la nación, y su regulación es facultad exclusiva de la Federación. ¿Y qué significa eso en la práctica? O sea, ¿que el municipio no puede cobrarles ni el predial? No, no es tan extremo. El municipio mantiene sus facultades sobre el uso de suelo. Puede cobrar el predial, permisos de construcción, cosas que son de su competencia. Pero lo que no puede hacer es crear un impuesto o un derecho especial, disfrazado de licencia, que en realidad está gravando la actividad industrial misma. Ya veo. La Corte lo que dice es que la regulación de estos sectores tiene que ser uniforme en todo el país, porque es de interés nacional. No puedes tener un escenario donde cada municipio le pone sus propias reglas y costos a Pemex o a la CFE. Sería un caos. Un caos total, y pondría en riesgo la estrategia energética nacional. Entonces, ¿cuál fue el veredicto final de la Corte? El veredicto fue darle la razón total al Poder Ejecutivo Federal. Se declara inválido el artículo de la Ley Municipal de Frontera. La sentencia es un mensaje muy potente para los más de 2.400 municipios del país. Hay áreas que son sagradas para la Federación. Vaya. Y con esto se reafirma un principio de centralismo en sectores estratégicos. La Corte elige la soberanía nacional por encima de la autonomía municipal en este tema. Es un precedente que pone límites claros. De estas grandes batallas constitucionales, bajamos ahora al nivel más granular, al detalle de cómo las políticas públicas se convierten en acciones de verdad. Tenemos dos notas aclaratorias de la Secretaría de las Mujeres sobre subsidios para la alerta de violencia de género, una para Chihuahua y otra para Nuevo León. Y estos documentos son oro molido para entender cómo funciona el gobierno por dentro. Porque normalmente oímos hablar de se destinaron tantos millones para combatir la violencia de género. Y suena bien, pero es una cifra abstracta. Exacto. Aquí vemos precisamente en qué se convierte ese dinero. Es la burocracia en su mejor faceta, la de la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a Chihuahua. El anexo técnico es una lista de supermercado, pero de servicios humanos. Detalla la contratación por honorarios de 47 personas. 15 abogadas, 8 psicólogas, 4 trabajadoras sociales e incluso una traductora de lengua Odami para el municipio de Guadalupe y Calvo. También se detalla la compra de 16 laptops y 2 proyectores. No estamos hablando de un fondo, estamos hablando de gente con nombre y apellido. Exacto. Esto transforma un presupuesto en una red de apoyo tangible y humana. Esas 15 abogadas son las que van a acompañar a las mujeres a poner denuncias. Esas 8 psicólogas son las que darán terapia. Claro. Y la traductora de lengua Odami es la prueba de que el programa está intentando llegar hasta las comunidades más remotas, reconociendo que el idioma no puede ser una barrera para acceder a la justicia. Es la política pública aterrizada al nivel de la calle. Y hay control, ¿no? Muchísimo. El comité rechazó usar fondos para material educativo para donación porque no estaba en el plan. Hay rigor en el gasto. Ahora, si vemos el caso de Nuevo León, la estrategia parece tener otros matices. También contratan a 35 profesionales, pero entre ellos hay criminólogos y expertos con doctorado en políticas públicas. Y luego una parte del dinero se va a algo muy diferente. 36 obras de teatro itinerantes y la impresión de 80,000 folletos. A primera vista, lo del teatro suena un poco etéreo, ¿no? ¿Cómo una obra de teatro ayuda a una mujer que está en peligro? Es una pregunta válida y toca el núcleo de la diferencia entre atención y prevención. La estrategia de Chihuahua con las abogadas y psicólogas está muy enfocada en la atención reactiva, atender a la mujer que ya fue víctima. Es indispensable. Ajá, pero Nuevo León está apostando fuerte también por la prevención. Una obra de teatro comunitaria, presentada en la plaza de un municipio con alta incidencia, puede hacer algo que un folleto no puede: generar una conversación. Pone el tema sobre la mesa. Justo. De una forma accesible, no como un sermón, sino como una historia. Puede ayudar a que la gente identifique focos rojos en sus propias relaciones o en las de sus vecinos, a que se cuestionen conductas que estaban normalizadas. Claro, no es para la mujer que necesita ayuda hoy,
Es para que en el futuro haya menos mujeres que necesiten esa ayuda. Precisamente. Es una inversión a largo plazo en cambiar la cultura comunitaria. Y el hecho de que contraten a criminólogos y doctores en políticas públicas sugiere que también están pensando en el diseño y la evaluación de estas estrategias. No es algo improvisado. Para nada. No es solo hagamos teatro, es hagamos teatro, midamos su impacto y diseñemos mejores políticas a partir de los resultados. Así que tienes dos modelos complementarios. Ambos son vitales. Hoy el recorrido ha sido completo. Empezamos dentro de la cartera de un soldado, viendo sus deudas y sus aspiraciones. Subimos a nivel nacional para ver a la Suprema Corte trazarle la cancha a los municipios. Vimos la precisión quirúrgica de una sanción anticorrupción que apunta no solo a una empresa, sino a la persona detrás. Y terminamos en el nivel más humano, viendo cómo un presupuesto se traduce en el sueldo de una abogada en Chihuahua o en un aplauso al final de una obra de teatro en Nuevo León. Y lo fascinante es ver cómo todo de alguna manera se conecta. Una decisión de 11 ministros en la Ciudad de México redefine las finanzas de un municipio a cientos de kilómetros. Y un programa de educación financiera diseñado en las oficinas de Banjército busca cambiar la realidad económica de un soldado que quizás está en el punto más remoto del país. Es una red invisible de decisiones y consecuencias. Lo que nos deja con una última reflexión. Hemos visto cómo el Estado actúa desde arriba, con políticas nacionales amplias y contundentes, como en el caso de la energía, pero también lo vimos actuar desde abajo, de manera hiperlocal, con la contratación de esa traductora para una comunidad específica, o montando un escenario en la plaza de un pueblo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde se produce el cambio real? ¿En la gran estrategia nacional diseñada desde el poder central? ¿O en la suma de miles de estas pequeñas acciones comunitarias pensadas para una realidad concreta, que es, al final, más decisivo para transformar la vida de la gente?